¿Cuántos de aquí pueden decir, yo soy guiado por el Espíritu? Amén. Levanta tu mano y di, yo soy guiado por el Espíritu. ¿Cuántos de aquí también pueden decir, yo escucho la voz de Dios? ¿Sabes? Hay muchas personas que tienen un dilema con esto de escuchar la voz de Dios. Porque yo me he encontrado con muchas personas que dicen, pastor, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Es audible? ¿No es audible? ¿Es en el pensamiento? ¿No es en el pensamiento? ¿Es en el alma? ¿Es en el espíritu? Etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente se arman un problema. O otros que escuchan la voz de Dios o no la quieren escuchar. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerla, porque ahí vamos a encontrar la bendición de Dios para nuestras vidas. Tendremos protección y tendremos guía en nuestro camino. Pero tenemos que saber que hay ciertas cosas que impiden que escuchemos su voz y que podamos ser guiados por Él. Amén. Tenemos que aprender a identificarlas. Muchas veces algunos manipulan lo que es esta expresión. Por ejemplo, dicen, Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Es una manera de decirle, me gustas y quiero que estés conmigo. Pero meten a Dios en medio de la jugada. O Dios me dijo, Dios me habló. Pero hay veces que sí, pero hay veces que lo hacen para justificar un deseo propio del corazón, de la carne. Pero tú tienes que saber hoy que Dios habla claramente, que Dios habla a su pueblo. Y tienes que tener la certeza de que Dios te está hablando, de que Dios quiere hablarte y que Dios quiere tener una relación contigo. Daos cuenta, en las Escrituras, en el Génesis, dice que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Y Dios hablaba con Adán en el Edén, por lo cual Dios habla. De ahí en adelante hay muchos casos y muchos ejemplos donde Dios habla a su pueblo, ¿verdad? Dios habla con los hombres y Dios cumple lo que dice, lo que Él habla. El Dios que habló en el pasado no hablará hoy. Él habla y Él quiere hablarte a ti. Jesús prometió que nosotros oiremos la voz de Dios. Sin embargo, hay varias razones por las cuales nosotros no la escuchamos. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Levántame tu mano. Si no eres hijo de Dios, déjame orar por ti después. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Levanta tu mano. Amén. Baja tu mano. ¿Y cuántos son guiados por el Espíritu? Levanten su mano. Amén. Cuando se te presenta un problema, ¿cómo reaccionas? ¿Qué haces? Cuando se te presenta un problema en tu vida, algo en el cual tú tienes que reaccionar, ¿cómo reaccionas? ¿Por quién eres guiado? ¿Eres guiado por la carne? ¿Te dejas llevar por los sentimientos? ¿Te dejas llevar por las pasiones? ¿Por los deseos? ¿Por la concupiscencia? ¿Te dejas guiar por la ira, por el enojo? ¿O te dejas guiar por el Espíritu? ¿Por quién eres guiado? ¿Quién
nos guía? ¿Es tu carne? Pero bueno, claro, como vienes a la iglesia, levantas tus manos, dices gloria a Dios, aleluya, y dices yo soy guiado por el Espíritu. La guía del Espíritu no es cuando Dios te toca, no, eso es un toque de Dios. Eso no es la guía del Espíritu. La guía del Espíritu es cuando en tu diario vivir es Dios quien guía tus pasos. Es Dios quien te dice hacia dónde tú tienes que ir. Es Dios quien te dice aquí, allí. Muchos podrán decir, bueno, pastor, pero Dios también nos dio un cerebro y nos dio inteligencia para que nosotros tomemos decisiones, ¿no? Porque si no seríamos robots. Bien, pero yo te puedo decir, Dios te dio un cerebro, pero qué bueno sería que tu cerebro estuviera alineado a la voluntad de Dios, que esté alineado al Espíritu de Dios, que tu mente y tu corazón estén alineados al Espíritu de Dios, porque así tú serás guiado por Dios. ¿Cuánto lo están entendiendo? Muchas veces cometemos muchos errores cuando nos dejamos guiar por nuestras pasiones, por nuestros sentimientos. Nos dejamos llevar y en el 99,9% de los casos fracasamos, metemos la pata, hacemos barbaridades que después tenemos que ir corriendo a Dios para que solucione nuestras meteduras de pata. ¿Por qué? Porque te dejaste guiar por la carne en vez de ser guiado por el Espíritu. Tienes que aprender hoy a ser guiado por el Espíritu. Cuando somos guiados por el Espíritu y escuchamos la voz de Dios, fíjate lo que dice la Biblia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ahí tenemos la victoria asegurada. Cuando tú escuchas la voz de Dios, la voz del pastor, la voz de Jesús, que te dice hacia este lado, y tú le obedeces, la victoria está asegurada. Yo quiero darte un ejemplo de qué es ser guiado por el Espíritu. Aquellos que hayan traído su Biblia, vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Si trajiste tu Biblia, ábrela en el capítulo 17. Amén. ¿Cuántos han traído su Biblia? Déjame ver tu espada. Amén. La espada del Espíritu. Amén. Es la palabra de Dios. Que tu vida esté fundamentada sobre la roca que es Cristo, sobre su palabra. Amén. Dios le dijo a Josué, no te separes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que todo lo que emprendas te salga bien. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? Sé una persona basada en la palabra de Dios. ¿Lo tenéis? Elías capítulo 17, así dice la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde
y bebía del arroyo. Amén, amén y amén. Os voy a poner en situación. Elías era el profeta de Dios. Y Dios le habló a Elías de que le diese un mensaje al rey Acab. Acab estaba casado con una mujer que se llamaba Jezabel. Y Jezabel era mala. Y Elías fue a hablar con el rey una palabra de parte de Jehová y le dijo: por una temporada, que fueron 3 años y medio, no lloverá sobre la tierra hasta que yo hable, hasta que yo lo diga. Y se fue. Ahora yo quiero que tú te imagines un poco a Elías. Elías le da esta palabra a Acab, le dice, pero claro, después, porque claro, aquí muchos me dirán, bueno, pues él cogió y fue al arroyo, pero ponte en los pies de Elías. Ahora llegas, dices, 3 años y medio de sequía, ¿para dónde tiro? ¿Ahora dónde voy? Bueno, me voy a Egipto, o si no me voy allí con los filisteos, o me voy a Moab. Pero Dios coge y le dice, quiero que te vayas a una cueva, o sea, al arroyo, y que allí te estés, porque yo voy a mandar a los cuervos a que te traigan pan y carne. Tú piensa en Elías. Yo si hubiese sido Elías diciendo, vamos a ver una cosa. ¿Desde cuándo hay cuervos panaderos? ¿O desde cuándo hay cuervos carniceros? Yo no los he visto, yo no he visto nunca un cuervo que se ponga a hacer pan. ¿Cómo me va a traer pan el cuervo si no tiene mano? ¿Cómo lo hace? Claro, era algo ilógico. Pero hay una diferencia cuando tú eres guiado por la carne o cuando eres guiado por el Espíritu. Cuando eres guiado por el Espíritu, no razonas las cosas del Espíritu. No las razonas. Caminas por fe, por lo que Dios te ha dicho. Dios me dijo que fuera al arroyo, que allí Él iba a ocuparse de mí. Me iba a mandar cuervos que me iban a traer pan y carne. Entrecó, solomillo, medio hecho. ¿Y él qué hizo? Cogió y fue. No se puso a razonar lo que Dios le estaba diciendo. Y muchas veces nosotros nos ponemos a calcular, a decir cómo Dios lo va a hacer, de qué manera. ¿Será de esta manera? ¿Seguro que tiene que ser así? ¿O tiene que ser asao? Porque empezamos a multiplicar y a razonar las cosas que son del Espíritu. Y dime tú, ¿qué puedes razonar en que un cuervo te traiga pan y te traiga carne? No lo puedes razonar, porque Dios hace lo que quiere como quiere. No razones nunca las cosas del Espíritu, solo créele a Dios. Porque como Él lo haga, es su problema. Si Él quiere utilizar cuervos, los utiliza. Pero tú únicamente tienes que creerle a Él. La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero claro, si te dejas ser guiado por Él. Tú tienes que dejar ya la razón, dejar ya las pasiones, dejar ya los sentimientos y empezar a vivir de la manera que Dios quiere. No sigas pensando en cómo, en cuándo y en dónde o de qué manera. No, obedece lo que Dios dice. Obedécele a Él. Cuando tú lo obedeces, Él se ocupa de ti. Cuando tú razonas, entonces tú te ocupas de ti mismo. Y la mayor parte de las veces va en fracaso. Pero hay algo que a mí me sorprende. Muchas veces hay personas que se encuentran en una situación
nefasta, en una situación mala, entonces empiezan a tener comunión con Dios, empiezan a tener intimidad con Dios y ellos empiezan a ser guiados por Dios. Pero de repente, ese problema que tenían, Dios se lo soluciona, le pone solución a ese problema. Después de que ese problema ya está solucionado, ya no siguen teniendo la misma comunión con Dios. Porque total, como Dios ya me resolvió el problema, entonces empiezan a enfriarse y empiezan a separarse. ¿Y sabéis lo que pasa? Si vas al versículo 7, dice: pasados algunos días, el arroyo se secó. Tenemos que tener cuidado de no dejar la intimidad con Dios, de no dejar de ser guiados por Dios, porque ya te acomodaste en lo que le pediste a Dios y como Él te lo cumplió, ya no vas a Él de la misma manera. ¿Sabes lo que puede pasar? Que tu arroyo se puede secar, que se puede secar tu arroyo. Y con eso Dios va a hacer que vuelvas otra vez a buscarlo a Él. No dejes que las circunstancias dicten tu manera de vivir. No dejes que lo que te rodea te diga cómo tienes que comportarte. No dejes que la gente que te rodea te diga cómo tienes que ser tú o cómo tienes que caminar. No, que sea Dios quien guíe tus pasos y sea Él quien te diga cómo tienes que actuar, cómo tienes que caminar y cómo tienes que parecerte cada día más a Él. Olvídate, sacúdete. Las personas tóxicas, sacúdetelas. Mi hermano, Dios te bendiga. ¿Tú eres feliz así? Sí. Bueno, pues da, Dios te bendiga. Listo. Pero yo me junto con los que me aportan. Y si yo puedo ayudar a alguien, le ayudo. Pero si a la persona que yo quiero ayudar no se deja ayudar, sino que en vez de dejarse ayudar, te resta, entonces le dices: mi hermano, Dios te bendiga. Porque muchas veces nos metemos en medio de los planes de Dios con una persona. Dios quizás quiere obrar o enseñarle algo a una persona y nosotros, como no estamos siendo guiados por Dios, porque escúchame una cosa, aquí también tienes que ser guiado por Dios. Entonces nos metemos queriendo hacer un bien y sin embargo salimos mal porque estamos fuera de tiempo. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu, Dios te va a decir cuándo ayudar a una persona, cómo ayudar a una persona, qué tienes que hacer. Porque a veces te metes en medio de quizás Dios quiere enseñarle algo a esa persona y lo que le está pasando es únicamente un juicio de Dios para que esa persona aprenda y salga de su manera de vivir. Pero nosotros a veces nos metemos en medio queriendo ayudarle, esa persona no se deja ayudar, esa persona es guiada por la carne y por sus pasiones y únicamente estorbamos la obra que Dios quiere hacer. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, verás que cuando empieces a hacer algo por Dios, vas a tener victoria. Vas a tener victoria, porque Dios va delante de ti abriendo camino. Él va delante de ti ordenando tus pasos. Pero cuando vamos como cabeza loca, haciendo las cosas sin una línea, la mayor parte de las veces salimos mal parados, quedamos mal con los hermanos, nos enfadamos, nos frustramos y para colmo le echamos la culpa a Dios. ¿Es verdad?
no, Señor, mira lo que me pasa, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y le echamos la culpa a Dios de algo que es nuestra culpa por no tener un oído afinado a la voz de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjate en una cosa. Dios también permite que el agua del arroyo se seque. ¿Sabes para qué? Para que no te acostumbres a los cuervos. Pero para que no te acostumbres, te acomodes a los cuervos que te dan carne y pan. Hay personas que están pasando por un momento de fatiga, por un momento malo, y Dios pone en un momento dado una ayuda, pero eso no es la sobreabundancia que Dios te ha prometido. Pero claro, la persona, ¿qué hace? Se acomoda. Y Dios tiene que coger y sacudirte. ¿Para qué? Para que no te acomodes y te acostumbres a los cuervos, sino que empieces a buscarlo a Él para que Él te sobreabunde. Fíjate, en el siguiente versículo, fijaos que viene Elías y la viuda de Sarepta. Esto es en el versículo 8. Aquí él va a visitar a la viuda de Sarepta y Dios le había dicho que él iba a mandar una viuda para que le sustentase. Cuando él llega, date cuenta que las viudas en aquellos tiempos en Israel eran personas que las mujeres eran sostenidas por los maridos. Y si el marido moría, ella quedaba viuda y no tenía sustento, a no ser de que un familiar directo del marido se hiciera cargo de ella. Pero las viudas lo pasaban mal. Y esta viuda tenía a su hijo. Total, que él le dice que le hiciera una torta y ella se la da, la torta que tenía para morirse ella y su hijo. Pero, sin embargo, ¿qué pasó? Dios multiplicó el aceite y la harina. A veces Dios te va a mover de una situación para llevarte a otra situación en la que parece inverosímil. Pero en esa situación nueva, Él va a usarte a ti, ¿para qué? Para suplirte a ti tu necesidad y que tú seas de bendición para otra persona. Por eso Dios no te va a dejar que te acomodes a los cuervos, porque Él te quiere mover de una situación a otra para que seas de bendición. Pero para eso necesitas ser guiado por el Espíritu. Necesitas escuchar su voz. Es muy importante escuchar la voz. Ahora, hay varias cosas que hacen que no podamos escuchar la voz de Dios. Una de ellas es tener temor a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque sabes que en tu corazón hay algo que a Él no le agrada. Hay algo que no te da paz porque sabes que no cuentas con Dios. Y esto causa que no puedas escuchar su voz. Y te escudas en eso diciendo que Dios no te habla. Es que a mí Dios no me habla. Lo que pasa es que no quieres escuchar su voz porque tienes temor. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y tienen temor de que los pastores se acerquen a orar por ellos. Tienen temor, ¿sabes por qué? Porque creen que su pecado va a ser descubierto. Es verdad. Porque piensan que lo que esconden en lo más profundo de su ser, algo que nadie se entere, que nadie lo sepa. Esto que en la intimidad yo hago. No quieren que se acerque porque piensan, seguro que me va a decir lo que estoy haciendo. No, el pastor
ni la pastora te va a decir lo que estás haciendo. Dios te va a decir lo que estás haciendo. ¿Para qué? Para que te arrepientas y salgas de esa situación y puedas ir a una situación mejor y empieces a escuchar la voz de Dios y seas guiado por Él. Amén. Amén. Da un aplauso a Él. Otras veces es fácil, porque simplemente no la quieres oír. No quieres. No quieres. Pasas. No quieres escuchar su voz. Porque ya sabes que lo que Dios te va a decir no va a estar de acuerdo con tus deseos, ni con tus pasiones, ni con tu manera de vivir. Porque no quieres hacer su voluntad. ¿Quieres vivir tu vida carnal? De una vida deliberada. Ahora, eso sí, los domingos a la iglesia. Pero claro, no quieres escuchar su voz porque sabes que escuchar la voz de Dios va a hacer que tú tengas que dejar tu vana manera de vivir. No puedes estar en Pinto y en Valdemoro. Ojalá fueses frío o fueses caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Qué mala imagen es un vómito. ¿Alguna vez has visto al niño que está vomitando? Es una mala imagen, ¿verdad? Pues tú imagínate que Dios diga de ti que te vomita de su boca. La Biblia dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No puedes seguir viviendo de la misma manera y pretender que Dios te bendiga. No puedes. Porque o cambias tu vana manera de vivir, o al final tu camino será camino de muerte. Dios no es nuestro muñequito que lo cogemos y lo ponemos donde queremos y hace lo que nosotros queremos. No, Dios es Dios. Dios es el Rey. Dios es el dueño del universo. Dios está por encima de todas las cosas. Él no es tu muñeco. Él es tu Padre y Él quiere llevarte a una vida mejor si tú quieres, porque Él no te va a llevar a la fuerza. ¿Quieres vivir una vida en abundancia? Deja tu vana manera de vivir, tus caprichos y tus tonterías y empieza a ser un hombre y una mujer como tiene que ser. No niños caprichosos, fluctuantes, que van de aquí para allá, de allá para acá, de no sé qué, para dónde, y qué tal, y ay, que me dijeron esto, ay, es que me dijeron aquello, ay, es que no sé qué. Así no se puede andar, mi hermano. Tú y yo ya somos hombres y mujeres con cierto sentido, con cierta capacidad. Nosotros tenemos que querer lo que Dios quiere y empezar a cambiar nuestra manera de vivir, empezar a cambiar nuestra manera de pensar para que Dios pueda meter la mano, bendecirte y vivir una vida en abundancia. Amén. Otro de los motivos es porque no le das la verdadera importancia a la voz de Dios en tu vida. No le das esa importancia. En Marcos 4:23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si tú no lo oyes, si tú no lo haces, si tú no quieres escuchar, simplemente es porque no te interesa. Porque no te interesa la voz de Dios. Si tú empiezas a partir de hoy a decirle a Dios, Señor, yo quiero escuchar tu voz y quiero seguirte a ti. Seguir lo que tú dices, caminar
en donde tú me marcas. Yo quiero seguir tus pasos. Yo quiero caminar guiado por ti, no por las pasiones. Sean sinceros. Yo les voy a ser sincero. Los mayores errores de mi vida, yo los he cometido cuando he sido guiado por mis pasiones, cuando he sido guiado por mis sentimientos. No, es que yo sentía esto y yo sentía aquello. Mi hermano, lo peor que hay es dejarte guiar por los sentimientos. No, es que yo sentí. No sientas, mi hermano. No, déjate de que yo siento o dejo de sentir. No, sé guiado por el Espíritu. Sé guiado por la voz de Dios, no por los sentimientos. Porque el sentimiento hoy te tiene aquí y mañana te tiene aquí. Hoy estás feliz y mañana estás triste. Hoy me siento bien y mañana me siento mal. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu, vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Solo tiene camino de ascenso. Amén. ¿Qué fue lo que vio Jacob? Jacob, ¿qué es lo que vio cuando él estaba acostado sobre una piedra que la tenía como almohada? ¿Qué vio? Unas escaleras y ángeles que subían y bajaban, ¿verdad? Pero Dios, ¿dónde estaba? Arriba de las escaleras, arriba del todo. Allí estaba Dios. Y Dios le hablaba desde arriba a Jacob. ¿Sabes? Cuando tú eres guiado por el Espíritu, tú vas a empezar a subir las escaleras. Y vas a empezar a subir de 3 en 3 los escalones. Y vas a ir cada vez más en niveles de unción. Porque Dios, Él siempre está en un lugar de preeminencia, en un lugar alto. Y allí es donde Dios te quiere llevar. Él no te quiere como cola, Él te quiere como cabeza. Amén. Y es lo que tú tienes que hacer. Pero para eso tú necesitas ser guiado por el Espíritu. Amén. Fijaos lo que dice la Biblia, que aquellos que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¡Wow! Esto es impresionante. Otro de los puntos es, este es el último, y es muy importante. Para tú poder escuchar la voz de Dios, necesitas estar pegado a Dios. Necesitas estar donde Él está. ¿Verdad? Si yo quiero escuchar la maravillosa voz de mi esposa, yo necesito estar cerca de ella. ¿Ah? Pero si yo me alejo de ella, no la voy a escuchar. Necesito tener intimidad con ella, tener comunión con ella. Entonces vamos a poder hablar y vamos a poder compartir. Ella es una bendición. Entonces ella me comparte cosas que son de bendición para mi vida. Amén. Entonces yo puedo escucharla y puedo ser edificado. ¿Ok? Lo mismo pasa con Dios. Tú quieres ser guiado por Dios, necesitas estar en intimidad con Dios. Necesitas escucharla a Él. Necesitas estar pegado a Él para poder escuchar su voz. Cuando tú no escuchas su voz, adivina quién fue el que se alejó. Amén. Dios está en el mismo lugar. Cuando tú no le escuchas a Él, el que se alejó fuiste tú, no Él, porque Él sigue estando en el mismo lugar. Amén. Fijaos en una cosa. Lo primero que le dijo el profeta al rey Acab fue: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esto fue lo primero que le dijo. Él le estaba diciendo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y él le dijo el mensaje de todo lo que iba a suceder. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú tienes intimidad con Dios, cuando tú vives pegado a Él, Él te va a decir lo que está por ocurrir, lo que está por suceder. Él te lo va a decir a ti. Él te va a advertir. Él va a guiar tus pasos para que nada te dañe, para que nada te haga daño. Amén. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos ser guiados por Él. ¿Tú quieres que tu familia
esté en bendición, sé guiado por Dios, porque Él va a guiar tu familia. Eres el sacerdote del hogar, sé guiado por Dios. Necesitas un buen trabajo, necesitas que Dios, sé guiado por Dios, sé guiado por Él. Comienza a dar pasos de fe. ¿Sabes? Aún así, Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarnos y Dios quiere guiarnos. Dios quiere guiarnos a todos y necesitamos oír su voz para poder saber qué es lo que Él tiene para nosotros, para ser protegidos, para ser enseñados y para ser guiados al camino de la bendición. Amén. Amén. Por favor, suban los músicos. ¿Sabes? Es muy importante la guía del Espíritu. Yo no sé por quién estás siendo guiado tú. Yo no lo sé. Tú sí lo sabes. Yo por mucho tiempo fui guiado por mis sentimientos, fui guiado por mis pasiones, fui guiado por lo que pensaba, por lo que creía. Y eso me llevó a meter la pata un montón de veces y tener que pagar las consecuencias de mis actos. Porque esto es así. Las decisiones que nosotros tomamos traen por consecuencia un pago. Pero qué bueno es que cuando tú eres guiado por Dios, sabes, tienes la certeza de hacia donde Dios te manda es un camino de bendición. Dios quiere que vivas, que prosperes, que te vaya bien en todas las cosas. Por eso tenemos que atender a su voz. Él nos puede hablar en sueños para guardarnos, como habló a José. Dios le habló a José para proteger a Jesús cuando Herodes le buscaba para matarlo. Él también te habla a través de las visiones, a través de las escrituras, y su palabra siempre viene en el momento oportuno a tu vida. Es un silbo apacible hablando al corazón del creyente. Amén. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si no has oído la voz de Dios, pero estás decidido a hacerlo, no lo pienses dos veces. Ven aquí, díselo a Jesús. Y si antes escuchabas su voz, pero de repente has dejado de oírla, has dejado de escuchar su voz, ven aquí y díselo a Él, díselo a Jesús. Díselo. Obedécele y Él te bendecirá. Él traerá bendiciones a tu vida. Él te va a guiar a pastos verdes. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Él te quiere llevar a lugares de delicados pastos. Él quiere guiarte a ese lugar donde Él tiene toda la abundancia para tu vida. Pero necesita que tú hoy hagas un pacto con Dios para que Él empiece a guiarte de ahora en adelante. De que tú le digas: Señor, no quiero ser más guiado por lo que pienso, por lo que siento o por mi pronto que tengo, por la ira. Señor, es que he sido un iracundo y enseguida que me hacen algo salto y cuando salto al final meto la pata. Señor, no quiero ser guiado por eso. Ven aquí, díselo a Jesús. Somete
ese carácter putrefacto delante de los pies de Dios. Somete esa manera de vivir delante de los pies de Dios. Crucifícala en la cruz del Calvario. Ven aquí, díselo a Él. Él es el único que puede guiarte. Porque recuerda una cosa: está en ti. Quizás no te interese, quizás diga: yo no necesito que Dios me guíe, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Bueno, yo solo te digo que yo prefiero tener una relación con un Dios vivo, al cual yo vivo pegado a Él, que tener una relación con un Dios bombero, que tiene que apagar los fuegos cuando me saltan, porque yo meto la pata y me dejo ser guiado por la carne. No, yo no quiero una relación con un Dios bombero, yo quiero una relación con el Dios vivo. Amén. Yo no sé con quién tienes tú una relación, ni con quién quieres tenerla, no lo sé. Pero yo, si fuese tú, yo vengo aquí, someto mi carne y le digo: tú, yo te clavo en la cruz, yo te crucifico, y a partir de hoy yo quiero ser guiado por ti, Señor. Yo quiero escuchar tu voz, yo quiero seguirte a ti, yo quiero caminar y vivir para ti. Hazlo, porque ahí es donde está la victoria. ¿Quieres un ministerio? Porque hay muchas personas que quieren ministerio con Dios y dicen: yo tengo un ministerio, Dios me dijo que yo tenía un ministerio. ¿Tienes un ministerio? Para poder tener un ministerio necesitas escuchar la voz de Dios. No hay ministerio que valga si no tiene la guía del Espíritu. No vale. Eso no sería un ministerio, sería únicamente un club social. Pero si tú quieres un ministerio, sea pastor, evangelista, maestro, profeta o apóstol, para cualquiera de ellos necesitas la guía del Espíritu. Si no, tu ministerio no valdrá para nada. Si tú hoy, si Dios te habló y te dijo que tú ibas a ser líder de alabanza, que ibas a ser pastor, evangelista, maestro, no lo sé, necesitas ya mismo. No digas: bueno, cuando sea pastor entonces seré guiado por el Espíritu. No, Dios nunca te pondrá a pastorear si antes tú no te dejas ser guiado por Él, porque si no escuchas su voz, tú nunca vas a poder pastorear las ovejas que no son tuyas, porque son de Dios. Amén.